Ayer dijimos que íbamos a dejar el espacio de análisis internacional de hoy de Raúl Sor para concentrarnos en lo que era el nombramiento del gabinete, del grupo de secretarios, ministros, como decimos nosotros, secretarios, muchos de ellos como se dice en Estados Unidos, de Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, hoy día, digamos, sacó su naipe y mostró sus 6 ases, los cargos más importantes de su gobierno que van a conducir la economía, la seguridad y temas tan claves como la inmigración y, sorprendentemente, también el tema climático que había estado prácticamente ausente durante los 4 años de Trump. Ahora tiene a un representante muy connotado dentro del gobierno, de manera que el nuevo rostro del gobierno, que algo se sospechaba que venía por esa vía, tiene por lo menos una característica muy importante, es la diversidad, tiene muchas mujeres, varias mujeres en el sexteto, de hecho tiene 3, ahí estamos viendo a la que va a ser encargada del Estado Profundo, que es la que va a estar a cargo de la seguridad, de todo el aparato de seguridad y de espionaje de Estados Unidos, y en fin. Y claro, ahí estamos viendo a nada menos que a quién va a ser el secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores, que es Antony Blinken. Antony Blinken, como lo alcanzamos a mencionar ayer, es el alter ego de Biden. Es decir, estuvieron juntos, es un hombre de absoluta confianza del partido y de Obama, y que estuvo en varias situaciones muy críticas y muy importantes, y él en su primer discurso señaló que Estados Unidos, y esta fue la consigna que lanzaron, Estados Unidos está de vuelta. ¿De vuelta dónde? En el concierto internacional, de vuelta con las viejas alianzas, es decir, todo aquello que se rompió o que Trump, digamos, desestimó, hoy día lo están retomando con mucha fuerza este gobierno demócrata y ya prometen de entrada volver al Acuerdo de París del año 2015, que es el acuerdo para combatir el cambio climático. Está hablando este nuevo ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado de afianzar la alianza con la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza tradicional que ha tenido Estados Unidos en el mundo desde el punto de vista de la defensa, pero es mucho más que la defensa, es la alianza política que tiene Estados Unidos con Europa y que van a volver a afianzar esos lazos. Recordemos que con Trump esto se había desvencijado bastante, porque Trump decía, bueno, primero los europeos se están yendo, por usar un término coloquial, a la cochihuahua, porque no están participando, no están chipeando, no están poniendo sus cotizaciones, y mientras no se pongan al día y paguen lo que tienen que pagar, no tienen por qué Estados Unidos tener que estarlos sustentando. Y Estados Unidos comenzó retiro de tropas en algunas partes y privilegió algunos países sobre otros, cosa que los europeos, en términos generales, les cayó muy mal, y la mayor fricción la tuvo, por cierto, con Alemania. Bueno, este nuevo secretario de Estado, el señor Blinken, dice, vamos a volver a estar con nuestros amigos y aliados y estaremos firmes con ellos y vamos a tratar de rehacer o, digamos, desmantelar las políticas de Trump y volver a lo que ha sido la tradición histórica de Estados Unidos. Esto es música para los europeos, están felices de escucharlo. Era lo que esperaban por lo demás. Como un dato, mira, ahí justo se ve una bandera de Francia atrás, chiquitita, y esto, un dato muy importante, subrayan todo el tiempo que Blinken, habla perfecto francés, lo cual no es poco en un país donde en general han habido ministros de Relaciones Exteriores que no hablan un solo idioma fuera del inglés, lo cual es comprensible porque mucha necesidad no tienen, pero en fin, este hombre viene, yo te diría, él es un hombre de inspiración globalista. Es decir, él es un partidario de la globalización y va a tratar de revertir muchos de los frenos y del proteccionismo que tuvo el presidente Trump.
Y quizás uno de los cargos más importantes en todo el mundo es lo que viene a ser el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Que es, en este caso, Janet Secretario Yellen. del Tesoro, ¿no? Yellen es, ¿perdón? El secretario del Tesoro que le llaman en Exacto, Estados Unidos. exactamente. Y esta señora es muy bajita, mide 1,60 m. Y Trump No, es le tan cayó bajita, mal porque era muy, muy baja y la trató con cierto desprecio. Todo el mundo dice, en el mundo financiero, económico, que la mujer es un genio, está casada con un premio Nobel de Economía y que ella es realmente brillante. Pero claro, parece que a la apariencia, especialmente de las mujeres, en una mentalidad tan machista como la de Trump, jugaba un papel. Bueno, esta mujer entra con muy buenos expedientes. Ella ha señalado que su primera prioridad van a ser los estadounidenses ordinarios, es decir, ella va a tratar de velar porque la economía favorezca a los trabajadores, algo relativamente inusual, digamos, para quienes ocupan ese cargo. Y ella tiene una trayectoria extraordinariamente destacada de tipo profesional y yo pienso que Trump, mirando de afuera, debe estar con un ataque de depresión porque es la vuelta de lo que él llamaría el viejo Washington, el pantano de Washington, se está congregando porque todas estas personas han tenido una trayectoria muy destacada dentro de los distintos gobiernos. Y después, bueno, tenemos el próximo nombramiento es John Kerry. Bueno, John Kerry es bien conocido, se desempeñó como vicepresidente, pero el elemento central, perdón, como secretario de Estado, no vicepresidente, secretario de Estado, y él está a cargo del medio ambiente. Y él su tarea será volver al Acuerdo de París del 2015, del cual Trump se salió diciendo que esto perjudicaba a Estados Unidos, que era totalmente nocivo para la economía norteamericana y que, bueno, se retiró para gran escándalo internacional, porque si hay algo que tenemos que abordar colectivamente como humanidad es el cambio climático. Es muy difícil abordarlo por un solo país. Dicho sea de paso, Estados Unidos, la huella de carbono de Estados Unidos ahora representa más o menos el 17% de la huella de las emisiones de dióxido de carbono mundiales. Es muy alta, la segunda del mundo después de China. Pero los chinos siempre se encargan de decir, sí, pero los estadounidenses son 300 y tantos millones, nosotros somos 4.000 y tantos. Por lo tanto, ellos sean menos que nosotros, sí, pero calculémonos por per cápita y vamos a ver quién contamina más. De un punto de vista del per cápita, Estados Unidos es el país más contaminante del mundo y la presencia de John Kerry es muy buena noticia en ese sentido porque le va a dar al tema climático la importancia que merece y es algo que ya en los temas internacionales está cada vez más al centro. Como dice un libro, ¿el mundo será verde o no será? eres patú, como dice tu libro. Exacto, no podía dejar de pasar. Como dice tu libro. Oye, bueno, Raúl, sí. hay un montón de temas y que son interesantes, que han sido, que hoy día tienen visibilidad por las personas que Joe Biden ha nombrado y que hasta hace muy poquito prácticamente no era un tema tan urgente. Me estoy refiriendo, hace 15, 20 años había problemas de inmigración, pero no existían esta diáspora permanente en todo el planeta de gente que tenía que buscar otros lugares porque ya sea por razones políticas o razones climáticas, no podía vivir donde había nacido o donde pertenecía. Y tú mencionaste que puso a cargo de esa cartera a un latino. Alejandro Mayorkas. Sí, él es un cubano que llegó en los años 60 a Estados Unidos y que él ha tomado ha tenido un planteamiento muy positivo para los inmigrantes, porque está esta generación de lo que se llaman los dreamers, los soñadores en Estados Unidos, que son jóvenes de origen latino que, bueno, nacieron en Estados Unidos, pero que como ingresaron en situación irregular, no han recibido la nacionalidad. Y en algún momento el presidente Trump amenazó
con expulsarlos. Simplemente iban a tener que dejar Estados Unidos, pero eran chicos que habían nacido en Estados Unidos, hijos de inmigrantes que no habían legalizado su situación. Entonces se les llamó los soñadores porque, bueno, soñaban con ser estadounidenses, y esto ha sido un tema muy ácido y se ha debatido mucho en Estados Unidos cómo proceder con ello. Bueno, y este nuevo encargado de los temas migratorios y de lo que es lo que podríamos llamar el Ministerio del Interior, es un hombre que ha dicho en repetidas oportunidades que él está por resolver de un punto de vista humanitario este problema. De manera que es muy buena noticia para son millones de personas que están en esta franja de los llamados soñadores, de personas que llegaron como niños muy pequeños y han crecido, y para todos los efectos prácticos hoy día son estadounidenses. Si los mandaran de vuelta a Guatemala o El Salvador, de los países donde provienen, se sentirían absolutamente extranjeros comparados con lo que se sienten hoy en Estados Unidos, ¿verdad? Y así, bueno, está Linda Thompson Greenfield, que va a ser la embajadora ante Naciones Unidas. Y ella es una mujer negra, que viene de un origen social muy, pero muy humilde, y esto también es una gran señal que está enviando Estados Unidos a Naciones Unidas, es decir, de reconocimiento. Trump Naciones Unidas realmente la tenía como un lugar sin ninguna relevancia. Es decir, y en muchas oportunidades, bueno, hemos hablado tantas veces de las distintas agencias, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, que fueron ninguneadas o bypaseadas o ignoradas por Trump. Y esto es digamos, al enviar esta persona, yo creo que le está dando mucha relevancia. Y ahí, a la mujer que vemos ahora en pantalla, Avril, se llama Haney. Avril Haney va a ser la jefa del Estado Profundo. ¿Cuál es el Estado Profundo? Los servicios de inteligencia. Ella va a estar a cargo de ello. Ella fue vicedirectora de la CIA, es decir, es una mujer que tiene una gran trayectoria, es abogada y que tiene una serie de participaciones en el pasado que auguran bien, por lo menos en lo que se refiere a que el Estado Profundo va a ser más respetuoso de los derechos humanos de lo que ha sido en el pasado, que no se vuelva, bueno, me imagino que el conjunto del gobierno del presidente electo Biden va a ser más respetuoso de los derechos humanos de lo que fue bajo el gobierno de Trump. ¿Había habido una mujer a cargo de todo el tema, llamémoslo así, de espionaje, contraespionaje, seguridad, inteligencia? Sí, bueno, la directora de la CIA es mujer, una dama, pero, claro, pero este cargo, aquí se han roto, como dicen en Estados Unidos, muchos techos de vidrio, ¿no? Cuando una mujer o alguien es el primero en llegar, se dice, ha roto este techo. Y ella, Avril, rompe ese techo. De manera que es muy interesante. Y bueno, hemos hablado de 3 mujeres en cargos de extraordinaria relevancia, cargos capitales, centrales para Estados Unidos, y 3 hombres. O sea, en este sexteto, que es el círculo de hierro, por así decirlo, del presidente Biden, 3 hombres, 3 mujeres, augura bien en lo que se refiere al posible, la paridad de género que puede tener este gobierno. Y es un gobierno, digámoslo de alguna manera, conservador dentro del Partido Demócrata. Es un gobierno, por los nombres que conocemos hasta ahora, bastante continuista de lo que fue el presidente Obama. Hay quienes ya hacen el chiste de que este es el tercer periodo de Obama. Sí, oye, déjame hacerte una... ¿Cómo cumplió 2 antes? Sí, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con... a ver, el presidente electo Joe Biden, bueno, todavía no tiene el reconocimiento llano de el presidente Donald Trump. Él ha dicho y hoy día siguió tuiteando de que va a seguir con sus casos legales mientras existe todo este tipo de
de protocolo, pero de lo que te quería preguntar en el caso de Biden es, él va probablemente a tener que, no sé si deshacer es la palabra, pero va a tener que enfrentar una serie de materias con la disyuntiva sobre si es que incorpora algo de lo que dejó Donald Trump o no. Me pongo, por ejemplo, en un caso particular, el doctor Fauci, por ejemplo, que es el doctor que ha sido el encargado del enfrentamiento contra la pandemia y que ha tenido unos encontronazos bastante fuertes con el presidente Trump. Pero yo entiendo que Joe Biden en algún momento dado dijo que él no tenía pensado erradicar de cuajo a todo el equipo que había trabajado enfrentando la pandemia en Estados Unidos. Bueno, en el caso específico de Fauci, él se ha transformado en un estandarte y él ha sido el representante, digámoslo así, de la ciencia, del enfoque médico para combatir la pandemia versus la actitud, si se quiere, bastante ligera que adoptó Trump y dijo, bueno, yo no voy a usar mascarilla, si quiero la uso, si no quiero no, yo voy donde me parezca. Y sus partidarios, bueno, siguieron su ejemplo y mucha gente hizo de eso un planteamiento político, lo que es un absurdo. Es decir, una mascarilla es para tu protección y la de los demás. Y hacer de eso un principio político es francamente absurdo. Bueno, en ese sentido seguramente va a mantener a Fauci, no lo ha dicho, pero Fauci todo lo que ha expresado iría en la dirección que él está dispuesto a quedarse. Además, él sirvió bajo gobiernos demócratas anteriores, de manera que políticamente no tendría ninguna dificultad. Y si pudo entenderse con Trump, con el que tenía fricciones, menos las va a tener con Biden, y probablemente a lo mejor no va a tener el mismo protagonismo, pero sin duda que lo más probable, yo apostaría a que se queda, porque hoy día sacarlo, si Biden lo sacara, estaría como dando una señal de que, bueno, él fue un díscolo del gobierno de Trump y no quiero seguir con él. Cuando durante la campaña Biden lo estuvo respaldando implícitamente en varias oportunidades. Pero hay otros funcionarios bueno, hay muchos funcionarios que son de carrera y, por ejemplo, en el Departamento de Estado, bueno, yo diría que fue justamente bajo Trump que se produjeron muchas renuncias y quedaron una cantidad grande de vacantes porque había muchos diplomáticos que no se sentían identificados con la manera de hacer las cosas, especialmente en el Departamento de Estado, pero también en otros ministerios. De manera que habrá que ver cómo se enfrenta esto, pero ya esto se está develando muy rápidamente y la crisis que se preveía en cuanto a cómo se va a producir la transición se está resolviendo por sí misma porque ya no le queda, se le acabó la ruta legal, es decir, no tiene más dónde apelar Trump. Es decir, todos los estados donde él cuestionó su derrota, todos los tribunales que vieron los casos le restaron mérito a sus planteamientos, a los planteamientos de su abogado. De manera que desde esa perspectiva, en lo que se refiere a la ruta legal, el asunto está zanjado. Es decir, Trump ya no tiene dónde apelar. Raúl Sor, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao. Igual, chao.